El silencio en la casa de los Almeida era el presagio de la tormenta. Artur, el patriarca, estaba de pie en la sala, con una maleta a su lado, lo que transformaba la escena en un tribunal improvisado. Lucía, su esposa, y sus 3 hijos, Tiago, de 10 años, Sofía, de 8, y el pequeño Lucas, de 5, formaban una frágil línea frente a él. El aire estaba cargado de palabras no dichas, pero las que sí se dijeron cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Artur no solo se estaba yendo, estaba emitiendo un veredicto sobre las vidas que dejaba atrás. Con una frialdad que helaba el alma, los miró a cada uno, no como un padre, sino como un juez. A Lucía, le dijo que era un lastre, una mujer sin ambición que lo estaba encadenando a la mediocridad. Para el primogénito, Tiago, predijo un futuro de trabajo manual, diciendo que el niño solo tenía fuerza, pero ninguna inteligencia. A Sofía, la soñadora, le decretó que su sensibilidad era una debilidad que la haría ser siempre dependiente de los demás. Y al pequeño Lucas, que apenas entendía, simplemente le dijo que sería un fracasado más. Él se veía a sí mismo como el motor de esa familia, la única fuente de potencial y grandeza. Al irse, creía estar llevándose consigo cualquier oportunidad de éxito que pudieran tener. Su partida no fue un acto de desesperación, sino de arrogancia suprema. Los estaba abandonando no porque no los quisiera, sino porque, en su visión distorsionada, los consideraba una inversión fallida. La puerta sonó con un portazo, y el sonido resonó como el punto final de sus vidas. En la sala, lo que quedó no fue solo el shock y el dolor desgarrador de la humillación. Fue un vacío, la sensación de haber sido despojados de su valor por la persona que más debía cultivarlo. Lucía abrazó a sus 3 hijos, sus hombros temblando, no solo por el dolor de la traición, sino por el peso de las crueles profecías que habían sido lanzadas sobre sus niños. En ese momento, no sabía cómo, pero se juró a sí misma que le demostraría a ese hombre que estaba equivocado. Parte 2. La construcción silenciosa sobre ruinas. La partida de Artur dejó un rastro de destrucción emocional, pero Lucía se rehusó a dejar que su familia se desmoronara. El dolor fue el cemento que usó para reconstruir sus vidas sobre las ruinas. Tomó 2 empleos, sus manos se volvieron ásperas y sus días, interminables. El cansancio era su compañero constante, pero el rostro de sus hijos era su combustible. Cada pequeño logro de ellos era un acto de desafío contra la memoria del padre. Tiago, sintiendo el peso de la ausencia, maduró de la noche a la mañana. Dejó de ser un niño para convertirse en el hombre de la casa, cuidando a sus hermanos, ayudando con las tareas y asegurándose de que su madre comiera antes de dormir. La predicción de su padre, en lugar de aplastarlo, encendió un fuego dentro de él. Se aferró a los libros con la misma fuerza que su padre dijo que solo usaría para el trabajo manual, determinado a construir un futuro con la mente. Sofía, la niña sensible, encontró refugio en su propio mundo. Las crueles palabras de su padre la hirieron profundamente, pero transformó su dolor en arte. Sus cuadernos se llenaron de dibujos, sus paredes se convirtieron en lienzos. El arte no era una debilidad, como él había dicho, sino su lenguaje, su fuerza, la manera en que procesaba la fealdad del mundo y la transformaba en belleza. Era su acto silencioso de rebeldía. Y Lucas, el pequeño observador, creció viéndolo todo. Veía la fuerza sobrehumana de su madre, la determinación de su hermano y la creatividad de su hermana. Se convirtió en un escucha, un contador de historias, absorbiendo la compleja dinámica de su familia. Aprendió que las palabras tenían poder, el poder de destruir, como las de su padre, pero también el poder de sanar y de construir, como las que él empezó a escribir en secreto. Parte 3. El fantasma del pasado regresa. 15 años son una eternidad y un parpadeo. La vida de Artur no se convirtió en la gran epopeya de éxito que había imaginado. Sus negocios fracasaron, sus relaciones fueron superficiales y la soledad se volvió una compañera más fiel que la gloria.
Una enfermedad lo asustó, la edad lo humilló y la curiosidad sobre lo que había dejado atrás comenzó a carcomerlo. Decidió volver, no en busca de perdón, sino para confirmar su veredicto. Regresó a la ciudad esperando encontrar los escombros que había predicho. Se imaginaba a Lucía envejecida y derrotada. Esperaba encontrar a Tiago en un subempleo, a Sofía casada e infeliz, y a Lucas perdido en la vida. Esa visión, de cierta forma, lo confortaba, pues validaría la decisión que tomó tantos años atrás. Era la prueba de que él tenía razón, de que ellos no eran nada sin él. Su llegada fue como la de un fantasma. Apareció en la vieja colonia, un hombre canoso y visiblemente desgastado por el tiempo y las decepciones. La ciudad había cambiado, y él se sintió un extraño. La primera persona que encontró fue un antiguo vecino, que lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Lucía? Se mudó hace años. Los hijos, los hijos volaron alto. Pues qué, no supo, dijo el hombre, sembrando la primera semilla de duda en el corazón de Artur. Lo que él esperaba que fuera una visita para reafirmar su superioridad, comenzó a transformarse en un viaje de incomodidad. No encontró los fracasos que su arrogancia había proyectado. En su lugar, encontró el eco de nombres que se pronunciaban con respeto en la ciudad. Los nombres de sus hijos. La curiosidad inicial dio paso a una necesidad urgente de ver con sus propios ojos, de entender qué había pasado en ese universo que él abandonó. Parte 4. El encuentro con el constructor. Artur descubrió la dirección del despacho de su hijo mayor y fue hasta allá sin avisar. Esperaba una oficina pequeña en un edificio comercial modesto. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Era uno de los edificios más modernos de la ciudad, una estructura de vidrio y concreto que parecía tocar el cielo. En la recepción, una placa de metal pulido decía, Almeida y Asociados, Arquitectura e Ingeniería. El apellido que él desechó ahora nombraba un imperio. Fue anunciado y lo llevaron a un despacho amplio, con una vista panorámica de la ciudad. Sentado detrás de un escritorio imponente, estaba Tiago. Ya no era el niño asustado, sino un hombre seguro de sí mismo, con una mirada aguda y una postura de quien está al mando. No expresó sorpresa al ver a su padre, solo una calma fría y profesional. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó, como si Artur fuera un cliente cualquiera. Artur balbuceó, tratando de encontrar las palabras. Miró los proyectos en las paredes, maquetas de edificios que estaban cambiando el paisaje de la región. Yo soy tu padre, alcanzó a decir. Tiago lo encaró, sin titubear. Sé quién es usted. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere aquí? No había enojo en su voz, solo una distancia infranqueable. Ese era un hombre que había construido su propio mundo, literalmente, sin necesitar la aprobación paterna. El padre, que predijo un futuro de trabajo manual, ahora estaba frente al arquitecto más respetado del estado. Tiago, en efecto, había usado su fuerza, pero era la fuerza de su inteligencia, de su voluntad de construir, no de cargar piedras. Artur salió del despacho sintiéndose pequeño, disminuido. La primera columna de su arrogancia había sido demolida, y los cimientos de su mundo comenzaron a temblar. Parte 5. La galería de la soñadora y las palabras del observador. Todavía conmocionado, Artur fue a buscar a Sofía. Descubrió que era dueña de una galería de arte en el centro cultural de la ciudad. Entró al espacio amplio y luminoso, y sus paredes estaban cubiertas con lienzos vibrantes, llenos de emoción y color. Eran pinturas que pulsaban con vida, algunas con una melancolía profunda, otras con una alegría explosiva. En la esquina de cada una firma elegante, S. Almeida. Sofía lo reconoció desde lejos. Estaba conversando con un grupo de admiradores, y su sonrisa era radiante.
Ella era el centro de ese universo, una mujer cuya sensibilidad no era una debilidad, sino la fuente de su poder. Se acercó a él, y sus ojos no contenían rencor, sino una especie de compasión distante. «Es irónico, ¿no?», dijo en voz baja. «Me dijiste que mi sensibilidad me destruiría. Al final, fue ella la que me permitió construir todo esto». Desorientado, Arthur buscó noticias de su hijo menor. En una librería, la respuesta llegó de forma abrumadora. En la sección de novedades, una pila de libros exhibía un rostro familiar en la contraportada. El título era La herencia silenciosa, y el autor era Lucas Almeida. El libro era un éxito de ventas, una novela aclamada por la crítica sobre las complejidades de una familia que se reconstruye tras el abandono. Era su historia, contada con una profundidad y empatía que Arthur jamás poseyó. Compró el libro y leyó la dedicatoria: «Para mi madre, la arquitecta de nuestras almas. Para mis hermanos, los pilares de mi fuerza». El nombre de él no estaba en ninguna parte. Era apenas el fantasma que dio inicio a la historia, el catalizador invisible del éxito de todos. Aquel que predijo el fracaso de todos, ahora veía su apellido asociado a la arquitectura, al arte y a la literatura. Parte 6. La verdadera herencia. Quedaba una última puerta. Arthur fue a la casa de Lucía, una casa bonita, con un jardín bien cuidado, comprada con el esfuerzo de ella y la ayuda de los hijos. Ella lo recibió en la puerta, ya no como la mujer frágil que él abandonó, sino como una matriarca serena y fuerte. Él se derrumbó, no en una petición de perdón, sino en un balbuceo de incomprensión. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron sin mí? Yo era la fuerza de ustedes. Lucía lo invitó a pasar y, con una calma que le tomó años forjar, le entregó la verdad final. Tú nunca fuiste nuestra fuerza, Arthur. Tú eras nuestra jaula. No crecimos a pesar de que te fuiste. Crecimos porque te fuiste. Tu humillación fue la semilla. Tu ausencia fue la tierra fértil donde la resiliencia pudo florecer. Le explicó que, al abandonarlos, los liberó de su desprecio y de sus limitaciones. Ya no tuvieron que luchar por su aprobación. Pudieron convertirse en quienes realmente eran. La única herencia que él les dejó no fue su supuesto potencial, sino un vacío que ellos llenaron con amor mutuo, trabajo duro y una determinación inquebrantable de demostrar que su veredicto estaba equivocado. Arthur se quedó en silencio, comprendiendo al fin la magnitud de su pérdida. No había abandonado a un grupo de fracasados, había abandonado a las personas que más lo amaban y que poseían una fuerza que él nunca supo reconocer. Se fue creyendo que se llevaba todo y, al final, descubrió que no había dejado nada atrás, pues la verdadera herencia no estaba en él, sino en la fuerza que ellos construyeron juntos, en el silencio que siguió a su partida. Estaba solo con su error, mientras la familia que despreció prosperaba, unida y completa, sin él.